Presentamos Somos Cultura 24/7. La danza como arte primordial y natural por excelencia tiene un valor universal y simbólico. Expresa un sentimiento, un estado de alma. TH Reboot. Por lo general siempre iniciamos con una frase célebre. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Cordial bienvenida a todos, invitados especiales, público en general. La Central Nacional de Trabajadores le da la más cordial bienvenida a la ceremonia inaugural del extraordinario evento cultural sobre la escena inmejorable, recital de danza íntima. Cabe destacar que esta gran velada es parte de la agenda literaria cultural que organiza la CNTP en conmemoración del Bicentenario de la República. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como dijo el compañero, estamos muy honrados de tenerlos a todos y a todas en este recinto, el Teatro Anita Villalaz. En esta hermosa tarde estamos orgullosos de haber podido organizar este evento aquí en este teatro y participar a todos ustedes para que puedan llevar un momento agradable de cultura. Para dar formalmente inicio a esta programación, vamos a llamar al estrado a nuestro compañero Elberto Cobos. Elberto Cobos, perito en electricidad y técnico en electrónica, instructor sindical del Instituto José del Carmen Tuñón, diplomado en educación sindical, capacitación en administración de empresas públicas, capacitación profesional por competencia. Ha sido secretario general del Sindicato Fuerza y Luz, Sindicato del Intel, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, entre otros cargos directivos de distintos sindicatos, miembro del Consejo Directivo del INADE, miembro del Comité Ejecutivo del Intel, miembro del Consejo Económico Nacional, síndico del Consejo Nacional de Competitividad, actual secretario de Educación de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá y coordinador de la dirección colegiada del Instituto José del Carmen Tuñón, entre otros. Les pedimos un fuerte aplauso para nuestro secretario de Educación. Bienvenido, profesor Cobos. Gracias, compañera Magdalena. Buenas tardes, queridos compañeros. Efectivamente, como dijo Magdalena, para nosotros es una gran alegría poder contar con ustedes acá. Créanme que para nosotros es una experiencia nueva, que nos llena de mucha incertidumbre, lograr la seguridad que los trabajadores no van a responder a las convocatorias. Estas no son actividades que en nuestro país se practican en los sindicatos, en nuestras comunidades. Entonces nosotros estamos dispuestos a insistir en que esta forma de formación, de cultura, este discurso debe llegar a nuestro pueblo, a nuestros sindicatos, a nuestras comunidades. Así que cuando nosotros lo sentimos a ustedes acá, lo vemos acá, es una gran alegría, nos estimula mucho porque el riesgo es grande, todos pensamos, irán a venir. Entonces yo creo que ustedes comprenderán que el arte, ustedes los que acá ya tienen experiencia en esto, es una creación humana muy rica, de muy alto valor, cómo comunicarnos a través del arte, teatro, la danza, la música, etcétera, pero que en nuestro pueblo, gran parte de nuestro pueblo, nos hemos excluido y nos han excluido. Porque muchas veces cuando nosotros invitamos a los compañeros a este tipo de actividad, ellos no se sienten motivados. O sea, ir a un teatro, a una obra, no. Pero si quizás las cosas más comunes es el deporte sabatino. Vamos al juego de softball, ahí es más común. Pero acá tenemos el reto
y ustedes nos están acompañando en el día de hoy y nosotros estamos sumamente alegres de tenerlos acá. Al sindicato SADAMPA, nuestro sindicato de danza afiliado a nuestra central, también las gracias por darnos todo este apoyo. Acá tenemos también entre el público al compañero Cooper de Colón, que el mes pasado presentamos una obra de teatro del grupo de Colón, que también nos resultó muy bien. Y estamos creciendo. Hoy tenemos entre nosotros al director y productor de un programa radial y de televisión, Cultura 24/7, que se ha brindado a acompañarnos. Para nosotros es una gran alegría. Él va a filmar, va a pasarlo. Entonces yo creo que el habernos atrevido con el apoyo de ustedes nos va a dar resultados. Nosotros le vamos a entregar a nuestro pueblo trabajador una nueva forma de disfrutar estas actividades culturales. Así que muchas gracias y bienvenidos. Agradecemos la participación por ese mensaje significativo del secretario general de la Central Nacional de Trabajadores, el profesor Elberto Luis Cobo Rodríguez. Así que merecedor ese mensaje, importante la cultura. Seguidamente, para mí es un honor presentar a un distinguido historiador de nuestro país. Es educador, aunado a eso, desarrolla diversas facetas en el ámbito nacional e internacional. Es escritor, literato, e igualmente nuestro distinguido conferencista. Se ha destacado por algunos temas que ha desarrollado sobre el ámbito histórico de nuestro país, dándole otro matiz, sacando la realidad. Con nosotros el profesor Jaime Flores Cedeño, que nos va a disertar pues una conferencia magistral alusiva a la conmemoración del Bicentenario de la República. Profesor Jaime, por favor recibámoslo con un fuerte aplauso. Con el permiso. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente nosotros en el tiempo que nos han brindado vamos a compartir con cada uno de ustedes algunas biografías de personajes históricos de la época republicana, pero que tuvieron una incidencia, digamos, significativa durante el Bicentenario. Estos personajes que ya iniciamos en la sesión anterior, al mencionar a Oscar Terán, a Felicia Santizo y también a Victoriano Lorenzo, hoy pues damos continuidad con algunos otros, digamos, héroes para nosotros. La gente que sobresalió en las luchas políticas, en las luchas sociales, en las luchas reivindicativas durante el siglo XX, y que lamentablemente estos héroes que venían del pueblo, estos héroes que parten de la esencia del ADN popular, no se resaltan en los textos escolares. Y no se resaltan porque durante el siglo XX tuvimos una política educativa, y todavía tenemos una política educativa, de ocultar a muchos de estos héroes nuestros que hicieron patria durante el Bicentenario. Nosotros en algunas conferencias, en algunas intervenciones que hemos tenido, en algunas ocasiones hemos manifestado que la historia de Panamá se centró básicamente en darle cabida, en darle preponderancia a las élites del Club Unión, a las élites de la oligarquía, y no así aquellos eventos, aquellos hechos históricos donde el pueblo panameño fue protagonista. Entonces, en tal sentido, nosotros nos hemos dado la tarea en los últimos años de escribir en La Estrella de Panamá y en algunos semanarios y medios de comunicación nacional y digamos que también internacional las biografías de estos héroes nuestros, de manera tal que podamos reivindicarlos, ¿no? Reivindicarlos. Entonces, en la tarde de hoy lo que queremos es compartir con ustedes
parte de la vida de 3 personajes en los cuales nosotros consideramos que deben ser conocidos, que deben ser magnificados y que cada uno de nosotros, como líderes obreros, líderes estudiantiles, líderes sindicales, debemos tener presente al momento de las luchas políticas, las luchas sociales, las luchas reivindicativas. En la medida que nosotros desconozcamos a nuestros héroes, en la medida que nosotros desconozcamos a aquellos que sentaron las bases de la nacionalidad, entonces estamos perdiendo parte del nacionalismo y del patriotismo y no estamos fortaleciendo nuestra identidad. Así que, sin más preámbulo, nosotros comenzamos con Marta Matamoros. Los textos de historia de Panamá casi no mencionan a los hombres y mujeres provenientes de sectores populares que lucharon por el bienestar de la patria. Esto se debe a que los escritores oficiales, de los cuales hemos hecho referencia, de nuestra historia desde el inicio del siglo XX, se dedicaron a enaltecer las administraciones de los presidentes de la República que se alternaron desde 1903, y no así a los líderes sociales que se enfrentaron a las directrices emanadas de los poderes del Estado. Una de estas grandes dirigentes, nacidas en nuestra geografía nacional y cuya trayectoria debe estar presente por su ejemplo y dignidad, fue Marta Matamoros, quien nació en 1917 y falleció hace aproximadamente unos 10 años, en el año 2005, exactamente, unos 15 años. Dedicó gran parte de su vida a reivindicar los derechos de los trabajadores. Nació en el seno de un hogar integrado por padres costarricenses. Estos, a raíz de la Guerra de Coto de 1821, se vieron forzados a salir del país. Al regresar su familia a Panamá, Matamoros ingresa a trabajar primero en el Corte Inglés y luego en el Bazar Francés, cumpliendo labores en este almacén. Posteriormente se afilia al Sindicato de Sastres y Similares en el año 1944. En su condición de sindicalista, alzó su voz a favor de un trato más humano para los trabajadores de los talleres, por salarios justos, derecho a la sindicalización e instalaciones adecuadas y seguras. Defendió a las mujeres trabajadoras que en aquella época no contaban con un fuero de maternidad, situación que la forzaba a trabajar días antes de su gestación. Estas luchas se dieron por medio de negociaciones, paros y huelgas, pero con una firme unidad y organización. Se logró finalmente que los constituyentes del año 1946, en este mismo salón, introdujeran en la Carta Magna de ese año gran parte de las reivindicaciones planteadas, incluyendo el fuero maternal, regulado de manera similar en el Código de Trabajo de 1947. Marta Matamoros sobresalió también por sus convicciones patrióticas en defensa de la soberanía nacional. Se le recuerda como una de las principales dirigentes de la gesta de 1947 por el rechazo del convenio Filo-Hain, que pretendía prorrogar sitios de defensa estadounidense en Panamá, y al protestar contra la agresión que fueron víctimas estudiantes y ciudadanos el 9 de enero de 1964. En el año 1951 salió electa secretaria general de la Federación Sindical de Trabajadores. Al frente de esta organización dio su respaldo a la huelga de choferes de buses de Río Abajo en el año 1952. Que exigían ser incorporados al Seguro Social y tener un salario fijo. En represalia, el gobierno de turno, al mando de José Antonio Remón Cantera, dio órdenes de sacarla a la fuerza del sindicato, arrestarla y enviarla a la cárcel Modelo, donde pagó 99 días inconmutables. En este centro penitenciario
fue recluida por un tiempo en una celda de aislamiento llamada La Macarela, como una forma de castigo por su forma de pensar. En esta jornada fueron encarcelados también los dirigentes Domingo Barría y Ángel Gómez. En la década de los 50 se integró a las filas del Partido del Pueblo, conformado por líderes obreros, campesinos, indígenas y estudiantes. Allí confraternizó con otros panameños honestos y patriotas de esta generación que merecen nuestro igual respeto y admiración, como lo fueron Rubén Darío Sousa, Felicia Santizo, Cleto Sousa, Carlos Francisco Chanmarín, que este año cumple su centenario de natalicio, César de León, Miguel Porcel, Luther Thomas, Félix Dixon, José del Carmen Tuñón, Domingo Barría, Ángel Gómez y Hugo Víctor. En este colectivo llegó a ser parte del buró político por muchos años. A lo largo de su vida se mantuvo al lado del sindicalismo obrero y en defensa de la patria. Constituyó un ejemplo en todo el sentido de la palabra y jamás transó por posiciones acomodaticias, esto es muy importante, siendo su interés fundamental el bienestar de la colectividad y no el bienestar individual. Los arrestos y persecuciones no la doblegaron, todo lo contrario, la hicieron más fuertes en sus convicciones e ideas. Hoy la recordamos por todo su legado transmitido, que está lleno de valores, compromisos, amor patrio y defensa de los obreros, quienes por su posición social son los más vulnerables en la relación de trabajo. Su aspiración social se circunscribió en vivir en un país justo, equitativo y verdaderamente democrático, donde se respeten los derechos de la clase trabajadora a la cual perteneció. César de León. El profesor César de León, el cual nosotros tuvimos la dicha de ser su estudiante en la Facultad de Humanidades, en la Escuela de Filosofía e Historia, cumplió el pasado año 2021, exactamente en el mes de junio, el centenario de su natalicio. En los medios de comunicación ustedes no van a escuchar hablar de César de León, de Marta Matamoros, ni el otro personaje que vamos a mencionar. Como le hemos dicho, estos son personajes que le pertenecen a la clase obrera y no a las élites, que es donde abundan prácticamente sus biografías en los textos escolares y textos de algunos historiadores al servicio, pues, del status quo. Nació el 23 de junio del año 1921 en Chimán, provincia de Panamá. César de León cursó estudios en el Instituto Nacional de Panamá en los años 30, plantel cuyos estudiantes lideraron significativas luchas patrióticas en el siglo XX. Luego de culminar la secundaria en 1940, viajó a Chile, donde obtuvo el título de profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica. En este país, en Chile, ingresó al Partido Comunista. En 1943 este partido era el bastión de la lucha contra el fascismo en medio de la Segunda Guerra Mundial. En 1947, cuando regresa a Panamá, luego de culminar sus estudios en Chile, se incorporó al Partido del Pueblo. En sus filas militó hasta el último día de su vida, llegando a ser miembro del buró político. En estos años, en la década del 40, fue nombrado profesor en el Instituto Nacional y la Universidad de Panamá. Me correspondió, como hemos mencionado, ser su estudiante en la década de los 80 en la Escuela de Historia y Filosofía. Sus discípulos, veíamos en él a un académico poseedor de elevados conocimientos. Su cátedra conducía al pensamiento crítico y patriótico, y aquí hacemos énfasis, que no basta con un pensamiento crítico si no está ligado con la acción. César de León tenía un pensamiento crítico ligado con la acción permanente y la lucha reivindicativa. La coyuntura política
de esta época, de la década de los 40, era compleja. En 1946 se había aprobado la tercera Carta Magna del país, que es la Constitución de aquel año. En el seno legislativo, nosotros mencionábamos en la conferencia anterior que este recinto, aquí en este recinto, para los que no vinieron, aquí era la sede de la Asamblea Nacional. Aquí donde ustedes estaban sentados era la sede de la Asamblea Nacional. Y este recinto está lleno de mucha mística y de mucha historia. Lamentablemente no se ha destacado como se debe, ¿no? Aquí se juzgó al presidente Arnulfo Arias en el año 1951. Estaba sentado por aquí, por una de estas esquinas, leyendo con Tiki. En el año 1955 aquí se juzga al presidente José Ramón Guisado. Y en 1947, cuando se da la lucha en contra del convenio Filo-Jaén, el pueblo panameño, los estudiantes, los sindicalistas, se concentraron aquí en la Plaza de Francia a protestar en contra de ese tratado. Y los diputados que estaban aquí en esta sala tuvieron que votar en contra de la aprobación de ese tratado producto de la presión popular. Entonces, nosotros estamos aquí en un recinto lleno de mucha historia, lleno de mucha mística, lleno de mucho pasado, pues, y nosotros felicitamos a la CNTP por tener la iniciativa de hacer esta actividad en este foro, ¿no? Al lado de este recinto quedaba la Corte Suprema de Justicia, aquí donde está el Ministerio de Cultura, era el Palacio de Justicia. Bueno, continuamos. La coyuntura política en esta época era compleja, decíamos. En 1946 se había aprobado la tercera Carta Magna. Por otro lado, los partidos liberales en franca división y dirigidos por caudillos burgueses se movían de cara a las elecciones del año 1948. En la esfera internacional, el gobierno de Enrique A. Jiménez se dispuso a prorrogar sitios de defensa estadounidenses instalados a raíz de la Segunda Guerra Mundial. La Federación de Estudiantes de Panamá, el Frente Patriótico de la Juventud, el Magisterio Panameño Unido, organizaciones sindicales y populares se hallaban en estado de alerta con respecto a las negociaciones con los Estados Unidos que culminarían con el convenio Filo-Jaén el 10 de diciembre del año 1947, hace 75 años. El profesor César de León, al responder un cuestionario en los años 70 que le hiciera David Acosta, otro héroe nacional al que tenemos que hacer referencia en algún momento, héroe de aquella gesta del 47, manifestó su actuar de la siguiente manera, dentro de la gesta esta o de la lucha en contra del Filo-Jaén. Decía César de León, los días del 12 al 22 de diciembre de 1947, puedo decir que intervienen las acciones que se desarrollaron prácticamente todos los días, ya sea en reuniones internas del partido, en reuniones con profesores, en comisiones, en reuniones con estudiantes y en actos públicos, así como interviniendo en una estación de radio que estaba al servicio del movimiento, que era la antigua HOQ. Al calor de las protestas, César de León, con un grupo grande de activistas, marchó hacia la Plaza de Francia, aquí afuera, sede de la Asamblea Nacional. Recordaba César de León, cito, me tocó anunciar el resultado final de la votación, lo que provocó una explosión de júbilo de las masas, que instantáneamente y por propio impulso salieron en manifestación hacia la Plaza de Santana, donde hablaron otros oradores. En el año 1952, el mandatario José Antonio Remón Cantera, siguiendo lineamientos de la Guerra Fría, lo expulsó de la universidad y fue obligado a salir del país. Esa es la consecuencia, o era parte de las consecuencias que afrontaban muchos revolucionarios de la época, ser expulsados de la universidad y ser obligados a salir del país como exilados. Bueno, César de León fue una de esas víctimas en aquel momento. En sus clases nos decía que se enteró de lo ocurrido, de la expulsión
que había sido objeto de la Universidad de Panamá, de camino hacia la Plaza de Santana. O sea, el profesor César de León se dirigía hacia el Instituto Nacional a dar su clase y había un canillita anunciando que habían destituido a un profesor del Instituto Nacional. Cuando él se acerca al canillita y le pregunta, bueno, ¿quién fue ese profesor? El canillita le dice, fue el profesor César de León, y se daba cuenta que era él mismo el que había sido destituido. O sea, se dio cuenta por medio de los periódicos, ni siquiera fue notificado. Así era como funcionaba la oligarquía y las élites en aquel momento, sobre todo durante la década del 50, cuando el poder era administrado por José Antonio Remón Cantera. Durante su exilio dictó clases en distintos países de Sudamérica. La revista Ercilla, editada en Chile, reportaba en 1961 lo siguiente, cito: de la clase del panameño César de León, la democracia tradicional y la sociedad de masas salen oleadas de aplausos. Los alumnos ocupan todas las bancas y se despliegan en abanicos sentados en el suelo, alrededor de la mesa del conferenciante. O sea, el profesor César de León no solo dictaba conferencias y hacía actividades revolucionarias en Panamá, sino también en Chile, en Perú, en Bolivia, en cada país donde él iba, él llevaba sus convicciones políticas, llevaba su estrategia de lucha. En 1971 fue reintegrado a la Universidad de Panamá. En sus aulas dictó clases hasta el año 1999, siendo merecedor de distintos homenajes. Su labor docente no cesó con el retiro, ya que meses después viajó a Chile invitado para dar cursos de historia latinoamericana. A nivel político, fue candidato por el Partido del Pueblo a la primera vicepresidencia de la República en el año 1984, en la nómina integrada por Julio Bermúdez y Carlos del Cid, candidato a presidente. Entre los escritos de César de León se destacan, citamos, en la lucha contra el militarismo, 1947. En la lucha contra el convenio Filohain, 1947. Evolución de la civilización occidental según Arnold Toynbee, 1952. Significado histórico de la actual crisis entre Panamá y los Estados Unidos, 1964. Significado de los tratados Torrijos-Carter, 1978. 52 años de la fundación del Partido Comunista de Panamá, 1982. Papel y presencia del imperialismo en la crisis de 1989. La lucha por la liberación nacional de Panamá, 1821-1983. Falleció en el año 2003. Su ejemplo docente de lucha y patriotismo debe permanecer como un legado indeleble en todos los panameños. Estos dirigentes que hemos hecho referencia de manera sucinta son solo algunos de cientos de tantos hombres y mujeres que merecen todo nuestro reconocimiento. Otro de los dirigentes, el cual queremos destacar finalmente, es Rubén Darío Sousa, recientemente fallecido. Falleció el pasado 22 de enero a los 98 años. Fue uno de los principales ideólogos de la lucha por la recuperación de la soberanía nacional en la extinta zona del Canal y líder del pueblo panameño. Su lucha implacable en contra del enclave colonial del que fuimos objeto a razón del nefasto Tratado Heybu-No-Varila en 1903 es digno de admirar y estudiar por todos los panameños y en especial por los sindicalistas. Nació en la provincia de Panamá el 25 de septiembre de 1923, hijo de Felicita Batista y Cleto Sousa. Desde muy joven se incorporó a trabajar en la Chiriquí Land Company en Puerto Armuelle, donde pudo constatar la pobreza de los trabajadores y los grados de explotación a que eran sometidos. En esa realidad se fue haciendo dirigente, a la vez que iba adquiriendo una conciencia de clase. Años más tarde, se trasladó a la ciudad capital e ingresó al Instituto Nacional de Panamá. Este plantel, y es muy importante, por estar en los límites de la zona del Canal, hacía que sus estudiantes palparan los efectos del coloniaje y su política de discriminación. Por eso era que en una ocasión cuando le preguntaban
a Eusebio A. Morales, que fue uno de los gestores de la fundación del Instituto Nacional, él decía que efectivamente ese plantel iba a jugar un papel protagónico durante el siglo XX por estar cerca, en los límites, en los linderos de la zona del canal. Y no se equivocaba el prócer Morales. Todo ello influyó en su conciencia patriótica. Así vemos que en 1943, junto a otros estudiantes y líderes connotados, Rubén Darío Sousa fundó la Federación de Estudiantes de Panamá, vanguardia de las principales luchas nacionalistas en el país en la pasada centuria. En los años 40 formó parte del Partido del Pueblo, que tenía sus raíces en el Partido Comunista, fundado en 1930. En este colectivo fue electo secretario general en el año 1951, cargo que ocupó por espacio de varias décadas. Bajo su dirección, logró estructurar una organización popular a nivel nacional que comprendía sindicatos obreros, asociaciones de estudiantes, movimientos universitarios de profesionales, indígenas y campesinos, que tenían como objetivo hacerle frente al Estado burgués dominante, principal responsable de la miseria y la pobreza de la población. En esta lucha social y patriótica, que incluía la soberanía territorial, tuvo el respaldo de muchos dirigentes, como los que hemos mencionado anteriormente. Los que conocían a Rubén Darío Sousa podían constatar la profundidad de su ideología mediante el uso del materialismo histórico y la dialéctica, fundamentos esenciales para analizar el contenido de clase del sistema capitalista y su sitial hegemónico. Esta característica ideológica lo erigió en un formador de cuadros y dirigentes políticos comprometidos a cambiar el sistema político imperante, dominado por élites económicas. No creo que haya un dirigente de izquierda en los años 40, 50 y 60 y sucesivos que no recibieran su influencia ideológica, en especial dentro de la lucha anticolonial. En este aspecto, su aporte doctrinal es indispensable para entender el camino que condujo a la descolonización. Su discurso político, y esto es fundamental para todos los dirigentes y líderes políticos, el discurso político de Rubén Darío Sousa jamás estuvo inmerso en promesas o análisis vagos como la partidocracia circunscrita a nivel nacional, con el interés de persuadir, costumbre propia de las élites económicas. Cada palabra suya expresaba una línea para la acción y la transformación, ya sea lo interno del partido, foros, conferencias. Por eso, el poder económico y el imperialismo norteamericano le temían, no a él como persona, sino lo que representaba en la lucha emancipadora. Por eso es que Rubén Darío Sousa no solamente fue objeto de carcelazos, de exilio, sino también de atentados contra su vida. Rubén Darío Sousa compartió tribuna con otros líderes del continente, en el cual el movimiento popular, el movimiento sindical debería o debe también profundizar en su estudio, ¿no? Como por ejemplo, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Victorio Codovila, líder argentino, Manuel Mora de Costa Rica, Rodney Arizmendi de Uruguay, Gilberto Viera, dirigente del Partido Comunista de Colombia, Luis Corbalán, ¿no?, que fue arrestado durante la dictadura de Pinochet por muchos años, ¿no?, Gladys Marín, dirigente del Partido Comunista de Chile. O sea, muchos de estos dirigentes compartieron tribuna con Rubén Darío Sousa, compartieron escenario y también participaron en eventos que iban destinados a luchar en contra del imperialismo. Cada uno de estos líderes que hemos mencionado tuvieron que enfrentar dictaduras y represiones de toda índole, sin que nada le hiciera claudicar en sus convicciones. O sea, que los carcelazos, el exilio, las persecuciones y las torturas no doblegaron a ninguno de estos dirigentes. Estos dirigentes vivieron hasta el último día de su vida manifestando su ideología, planteando su ideología de clases y sobre todo luchando a favor de los intereses populares.
Entre algunos de los escritos de Rubén resaltamos, cito, la formación de la lucha antiimperialista en Panamá y el papel de los comunistas, publicado en la revista soviética Comunis, El Camino Justo, publicado a raíz de los acontecimientos acaecidos el 9 de enero del 64, sobre los obreros en la zona del Canal y orígenes socioeconómicos de la situación concreta e histórica de Panamá. En los años 70 apoyó el proceso torrijista de descolonización que culminó en una primera etapa con la firma de los tratados Torrijos-Carter el 7 de septiembre del 77 y que se materializaron, como todos ustedes saben, el 31 de diciembre del año 99. La historia de lucha política, social y antiimperialista librada por Rubén Darío Sousa durante los siglos XX y XXI debe ser ejemplo de tenacidad para todos aquellos hombres y mujeres que aspiran a una sociedad más justa y equitativa. Así que muchas gracias a todos por su atención. Ya volvemos con más de Somos Cultura 24/7.